vuelvo a pasar por delante. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Venga, vamos con el tiempo para la opinión del Levante Unión Deportiva y ya sabéis, como estamos en esta semana un poquito especial, pues queremos rodearnos, como ya estamos haciendo desde el principio del programa, pues con voces que seguramente a muchos de vosotros, sobre todo los que más tiempo lleváis de nuestra mano, pues seguro que os van recordando, ¿no? Antiguos momentos. Vamos a viajar bastante, vamos a viajar casi ahora prácticamente 2006, 2007, 2008, creo que por esos años compartíamos redacción con un grande dentro de lo que es ahora mismo el entorno granota del Levante Unión Deportiva, como es Javi de la Osa. Hola, Javi, buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted, caballero? No me equivoco, ¿no? 2006, 2007, 2008, yo creo que por ahí andabas, ¿no? Sí, rondando los años de Pericet, ¿te acordarás? Hombre, por Dios, con Abel Muela y compañía, sí. La años. Temporada esta de... Sí, temporadas además muy random para el Levante de Riga, ¿no? Estorari, Rubiales, sí. O sea, años valientes para el Levante, ¿eh? Los de Tomilloso, cosas muy random que pasaban en el Levante por esos tiempos. Pues sí. Fueron los tiempos de la mayor crisis seguramente que ha tenido el Levante nunca, sí. Hasta que volvió a renacer un poco en 2010, ¿no? Un poco, que fue 2009-2010, que fue un poco, seguramente un tramo de la historia del Levante muy determinante, Javi, ¿eh? Sí, fue un momento chungo porque, por un lado, saboreamos las mieles de tocar Primera División después de muchísimo tiempo, más de 40 años con Preciados. Es que está todo muy cercano en el tiempo, ¿no? Sí. Desciendes con el año de Preciado, que no lo coge Preciado, con Suster y luego Oltra. Asciendes al año siguiente con Mané en un ascenso muy extraño. Y a partir de ahí es verdad que entra en una vorágine de, yo creo, sueldos, salarios... Sí. Villarroel se le va un poco el perol y casi acabamos del cielo al infierno, que es verdad que había sido un poco el sino por desgracia del Levante en muchas etapas, pero bueno, sí, vivimos momentos y circunstancias algo extrañas. Sí, ahí aparece el concurso de acreedores, el plan de sostenibilidad. Y ya cuando aparece que luego Kiko Catalán, de la nada, un súper joven Kiko Catalán, repeinado con gomina, y pasamos a vivir los mejores años del Levante. Bueno, no quiero ya tocar mucho el presente y remover barros, porque no... Eso, luego ha sido también etapa un poco extraña también. Sí, bueno, es verdad que no, vamos a decirlo claramente, yo creo que a partir de 2010 se construye el mejor Levante de la historia, con Kiko Catalán, con el equipo concursal también, que evidentemente esos años fue muy importante, pero la continuidad, la llegada a Europa, acumulando muchos años en Primera División, claramente ese tramo de la historia del Levante es el mejor, o sea, luego Kiko, y ahora luego podremos, y hemos hecho mucho análisis de que seguramente el final, pues a lo Villarroel, pues acaba mucho peor de lo que dejó, pero la verdad es que el mejor Levante de la historia futbolísticamente yo creo que no hay duda, ¿no? Es un poco aquel Levante que pasa por Europa, Juan Ignacio, Luis García, todo esto. Y que se juntó, yo además tengo la suerte de tener amistad con alguno de ellos, por ejemplo con Juanlu me llevo muy bien, mira, me acaba de mandar un WhatsApp ahora felicitándome el cumpleaños. Hombre, felicidades, don Javier, ¿eh? Sí, ayer, muchas gracias. Qué regalo tardío, pero bueno, oye, es un regalo, un pequeño regalo por nuestra parte, don Javier, ¿eh? Gracias, y más viniendo vosotros. Se juntó una generación, un grupo de gente espectacular, Juanlu, Rubén Suárez, tú además también has tenido el gusto de conocerlos, y luego gente de mucho sentimiento. Oye, no nos podemos olvidar de Miguel Pérez aquí, que nos dio una sección tremenda, tirando un poco de memoria. Nos recordamos a Maite Cortés y aquel me lo dijo Pérez también, en estos 25 años. Sí. Un tipo espectacular también, Miguelito Pérez. Sí. Sin tanto protagonismo en el campo como lo Juanlu y compañía, pero un tipo espectacular. Sí, se juntó, y eso que era un ciutat... que fíjate tú, con los logros que hizo, se llegó a poner líder, llegó a jugar Europa. Me acuerdo que aún así tú ibas al campo, porque yo alternaba trabajo con vosotros y también tenía mi pase de socio. Ibas al campo y habían 10.000, 8.000, 9.000 personas en el Ciutat. Yo recuerdo los partidos de Europa League que habían 10.000 personas para ver un Levante de Twente. Y ahora, sin embargo, yo creo que es el mayor logro que le doy al Levante a todos estos años de más o menos de consolidación en la élite, la etapa de Kiko, del Levante de las secciones, del fútbol sala, el fútbol playa, el femenino, por supuesto, es que ahora mismo sí que se ha generado una masa social real que el Levante antes no tenía, mucha gente joven. Yo siempre lo digo, lo pongo como ejemplo porque los tengo muy cerca. Mis hijos no dudan, tengo de todas las edades además, de 13, 14, 7, 8 años, y no dudan, son del Levante, estén en la categoría, en segunda, en primera, donde estén, ahí son del Levante, y ahora da gusto ir al Ciutat, el estadio, el ambiente, y siempre con una media de, sea a las 4 de la tarde un Levante-Getafe, o estos años que hemos estado en segunda, los 15, 16, 18.000, 20.000 espectadores están asegurados en el Ciutat, y lo dicho, solo hay que ver la diferencia, Javi, a mí me flipaba, me ponía los pelos de punta, las celebraciones de esos ascensos de 2010, 2011, el año de Luis García,
con el último año, el de Carlos Álvarez, es que no tenía nada que ver la plaza del Ayuntamiento del año de 2010-2011 a este último año con la generación de los Calero y compañía. Yo estoy muy de acuerdo y es algo que hemos dicho mucho durante estos años. Podemos ser muy críticos en muchas cosas y sobre todo fundamentalmente con el final de Kiko y la cuestión económica y todo esto. Pero la gran inversión, más allá obviamente del recuerdo de pasar por Europa y la continuidad en primera, es la masa social generada en base a invertir, en base, oye, pues a precios baratos, a generar que la gente, oye, se acostumbre a ir a ciudad, sea parte de su ADN y ya en su día a día ya el Levante pues ha ido entrando en muchas casas que a lo mejor antes no estaba y ahora ha llegado para quedarse. Hay mucha gente que es verdad que las redes a veces las utilizas y hay opiniones para todos los gustos. Sí. Hay gente que lo dice en un tono despectivo, de que habéis acabado haciendo levantinistas a gente que era del Atlético, del Barça, que están por la zona. Pero claro, yo es que conozco muchos casos de gente que igual el padre en su día era del Atlético de Madrid. Mira, tengo un caso que es muy cercano. El padre es del Atlético Real. Pero ¿qué pasa ahí? Que hace a los hijos... Y los hijos van creciendo, se hacen socios con 7, 8 años y ahora el hijo ya es más levantinista que el escudo. Claro. Entonces, evidentemente, ahí ha sido granotizando. Luego también para mí afecta, en el sentido positivo y que nadie se lo tome mal, la debilidad del rival del rival vecinal. Hemos tenido un Valencia hace no mucho, en los años 2000, muy fuerte, que jugaba la Champions, que ganaba la Copa del Rey, que ganaba la Liga. Ahora es un Valencia muy débil y eso evidentemente también ha facilitado que cuando eres... pues igual etapa colegial, que tienes una personalidad más frágil o tal, que igual tienes un Valencia que es muy poderoso, que juega finales de Champions, pues igual tiras al más fuerte. Ahora es que está muy de la mano Valencia y Levante y eso creo que también ayuda a que se potencie esa rivalidad y esa igualdad, pues el nano de turno no le sea tan fácil hacerse del Valencia. Te voy a hacer una última pregunta ya un poco de esta parte que ya tenemos ya de peinar canas y un poco de ahora ya y paso a preguntarte un poco por dónde ves al equipo este año, pero al Granota medio, y tú que eres un buen lector de lo que siente el Granota medio, esto de que Mestalla se vaya a ir sin que el Levante haya ganado nunca, ¿hay una cosa ahí pendiente con ganas de que el año que viene pueda haber una oportunidad más o no? Porque en teoría queda un año solo en el viejo Mestalla, en teoría, claro, luego ya depende del IN, pero... A mí sí que me genera regomello. Además, yo he estado varias veces con el Levante o trabajando o de público, que lo hemos acariciado, con Valencia además que han llegado en fases complicadas. Y es curioso, casi le hemos competido más a Valencias muy fuertes que o por ejemplo, este año a mí la imagen del Levante fue para mí, de hecho, una de las grandes decepciones de esta temporada. Es contra un Valencia raquítico. Para mí el proyecto Calero empieza a deshacerse desde aquel partido. Tal cual, porque más o menos ahí parecía que estabas compitiendo, ganas en Oviedo, ganas en Girona, el equipo estaba más o menos en una zona ahí, bueno, pues donde se le presuponía que tenía que estar. A partir de Mestalla, que el equipo da una imagen horrorosa a todos los niveles, timorato, frágil, muy débil. Yo creo que ahí se genera un desencanto, una decepción tremenda. La plantilla, además, yo creo que también coge ese tono triste que ya Calero no acaba de superar. Y pues mira, sí, yo también, el principio y el fin de la etapa Calero, por desgracia, es el partido de Mestalla. Y luego se junta que en el derbi de vuelta, que era un partido muy importante a los puntos, por el tramo en el que estábamos de competición, el equipo también no estuvo nada fino. Y mira, pues sí, se nos queda un poco ese sinsabor, yo lo tengo, de no haber ganado nunca en Mestalla. Y luego, ya yendo un poco a la actualidad, precisamente desde aquel partido en marzo en el Ciutat, yo creo que la tendencia del equipo es muy buena en general, luego tiene sus altibajos, pero yo creo que al equipo de Luis Castro hay que alabarle la voluntad de quedarse y demostrar que con el fútbol lo puede hacer. Pero claro, es verdad que la batalla era muy compleja. Después de lo de Villarreal, ¿en qué punto de optimismo estamos, Javi? La baja de Carlos Álvarez y todo esto que hemos hablado al principio del programa, pero es verdad que quedan 4 finalísimas. No sé por dónde lo ves y los puntos mínimos que crees que tiene que hacer el Levante, más o menos. Pues mira, por un lado, porque hablabas de ese partido, además se juntaron los dos, el derbi contra el Valencia y luego el partido contra el Villarreal. Sí, la imagen del equipo fue muy floja y yo fui de los que tuve la sensación de no nos salvamos ni de coña. Pero es verdad que cuando quizás todos menos creíamos, el equipo ha dado un paso adelante. El equipo, yo el que he tirado en Twitter el otro día en mi cuenta personal, que me sirve, la sensación de ahora mismo es que estamos remando como nunca, el equipo está compitiendo como nunca, pero aún así no acabas de ver tierra, no acabas de tocar la orilla, decir, porque es que la putada, hablando claro de estas últimas semanas, que tú ganas, los últimos números del Levante son casi de Europa League, pero aún así te ves siempre a 3-4 puntos, no acabas de tenerlo. Yo, a partir de ahora, habiendo perdido ya la bala de Villarreal, que podía pasar, evidentemente, quizá lo que no contemplábamos era esa goleada, pero bueno, todos podíamos pensar que puedes perder contra un equipo Champions.
pues prácticamente ahora ya cada partido es una final, un match ball. Entonces, no sé si 3 victorias de 4, si 9 de 12, si 10 de 12. Posible es posible. Y yo al equipo lo sigo viendo vivo, espero que no haga mucho daño la goleada del otro día del Villarreal y sobre todo las lesiones de Carlos Toundé. Y aún no sé muy bien si lo de Iván fue molestias, no fue molestias, pero me parece un jugador capital también para estas últimas 4 jornadas. Yo, a ver, creo, pero es verdad que se está poniendo muy difícil porque encima hemos tenido la mala pata de que va a ser una de las permanencias más caras de los últimos tiempos. ¿Te ha sorprendido el boom Espi? ¿O eras de los de Caleros a Caspi? Mira, me ha callado bocas. Yo con él además he tenido muy buena relación con él. De hecho, puedo decir como anécdota que el año pasado me regaló su camiseta. Quise tener un recuerdo del ascenso de la primera plantilla y me regaló su camiseta. Muy buen tío, además con un entorno espectacular, la familia, etcétera. Pero yo era de los que se lo dije en persona y lo puse por redes, que veía una cesión claramente a principios hablo en verano, de irse a un Castellón, algo así en segunda, y que se hinchara a jugar y se hinchara, porque además lo quería de verdad, a meter goles. A mí me ha callado la boca y se lo he dicho también personalmente por WhatsApp. Yo estoy flipando con Espi. A mí es un jugador que siempre me haya enamorado, que además lo he visto bastante porque hice bastantes partidos a nivel trabajo del año del Juvenil División de Honor que gana en la Liga y la Copa de Campeones. Era un tío que marcaba ya diferencias, que imponía, que veías que hacía sufrir mucho a las defensas, que marcaba, digamos, el ritmo del ataque de tu equipo. Y eso que se le veía, que se le vislumbraba en Juvenil División de Honor contra las mejores canteras de España, lo está marcando ahora. Y tío, tiene 20 años, 1,94, 9 goles, habiendo jugado realmente no con regularidad, porque prácticamente en la primera vuelta ni la huele. Es un chico a tener en cuenta que, a ver, lo que nos empieza a saber mal los granotas es que, claro, pues que pueda durar, por desgracia, muy poco aquí en el Levante, cuando ahora parece que ya ha destapado el tarro de las esencias. Es un chico que va a dar mucho que hablar en el futuro. Sí que da la sensación, a ver un poco cómo continúa y a ver definitivamente si lo hace mucho tiempo en el Levante o lo tiene que hacer en otros campos. Ojalá que sí. No te he preguntado por tu recuerdo de Radio Marca, para acabar. Javi, un recuerdo tuyo, alguna batallita personal tuya que se te quedara ahí un poco. Yo siempre me quedaré, cagadas hice alguna, evidentemente, a mí me pilló muy pollo. Era becariete, sí, pues siempre me quedaré. La pena es no haberme guardado el ¿cómo se llamaba el donde se recogía? El copión mítico. Sí. Haber entrevistado a Pau Gasol, o sea, yo es algo Ostras, me acuerdo de aquella tarde. Espectacular. Además, me acuerdo que la anécdota es que... Sí, me acuerdo. Fue flipante porque iba Chema Mancha, creo, de enviado especial a la Fonteta o algo así. Sí. Me dijo, oye, estate atento porque igual tenemos... Iba Chema, como estamos en semana de contar batallas, fue a Chema porque era un trinque. O sea, Chema no iba a un acto aunque lo mataran. Y creo que era un acto de relojes o algo así, que era de esos de trinque. Y apareció Chema Mancha ahí un poco de repente, No, es que además me dice, estate atento, Javi, porque igual tenemos a Pau Gasol, pero no es seguro, no doy un duro por esto. Vale. Y de repente, en una de las conexiones que supuestamente conectaba con Chema, ¿estás ahí? Y claro, al otro lado del teléfono, dime. ¿Pero quién eres? Dice, soy Pau. Sí, me acuerdo. Pau Gasol, pidiendo paso en tu programa, Perdona, Javi, si puedo entrar, si me dejas, soy Pau Gasol. Claro, yo, imagínate, durante 3 segundos... La recuerdo. Se hizo el silencio, lo habitual de ahora mismo no sé cómo reaccionar, que se hace un silencio un poco incómodo en la radio. Yo era un polluelo y además hablamos de Pau Gasol en plena, cuando era una auténtica estrella a nivel nacional, internacional y en Estados Unidos. Total. Pues para mí me quedo con eso y evidentemente el haber conocido a gente de top, como es tu caso, a Pascual, a Cuervo, a Chema, a Belillo, a Picó. Nacho Gómez, ¿no? Que era un poco nuestro jefe en aquel momento, cuando yo llegué aquí, que coincidí contigo y con Pablo García Cuervo, nuestro jefe era Nacho Gómez en aquel momento. El profe, sí, además un tío... El piratita, ¿no? Podemos llamarle el piratita, ¿no? Sí, grandes batallas, sí. Desde luego que sí. Venga, hay que hacer más, pero eso ya será en privado, Tendremos que ampliar esas batallas en privado. Javi, a ver si conseguimos contar este año que se quede el Levante, que ese sería un poco el final de temporada correcto, Sí, ojalá, sería la leche y además creo que el equipo ahora mismo se lo merece, y lo digo con sinceridad. Ahora mismo el Levante, yo creo que muchos coincidiremos, no es de los 3 peores equipos de primera división. Para nada. Ojalá se salve. La verdad es que es una pena. Javi, abrazo grande y gracias. Abrazo. Venga, llegamos a las 3 de la tarde y es el momento, por supuesto, de cerrar este programa deportivo valenciano, que mañana vendrá con más, por cierto, con más baloncesto. Semana importantísima después de ver cómo han pasado las chicas y lo que nos viene por delante en Atenas. Ya lo sabéis, mañana a partir de la 1. Sed felices y disfrutar del día. Adiós. Contra el viento, he sido complicado.